Buenas noches, voy a hablar acerca de guía de diseño de proyectos sociales comunitarios bajo el enfoque del marco lógico. ¿Cómo se clasifican los proyectos? Los proyectos pueden clasificarse de formas distintas según el criterio que se use como base de la clasificación. En esta guía se utiliza el criterio de los sectores productivos, según el cual se tienen 4 tipos de proyectos. Primero, proyectos agropecuarios. Abarcan todo el campo de la productividad vegetal y animal. Segundo, proyectos industriales. Son los que están relacionados con la actividad manufacturera y con la parte extractiva y procesamiento de productos de la pesca, agricultura y actividad agropecuaria. Proyectos de infraestructura social, relacionados con la satisfacción de las necesidades básicas de la población, como educación, salud, abastecimiento de agua potable, alcantarillado. Cuarto, proyectos de infraestructura económica. Incluyen los proyectos de unidades productivas que proporcionan a la actividad económica ciertos insumos, bienes o servicios de utilidad general como energía eléctrica, transporte y comunicación. El ciclo de vida del proyecto. Los proyectos, cualquiera sea su naturaleza y complejidad, se desarrollan a través de un proceso bastante bien determinado, generalmente llamado ciclo del proyecto o ciclo de vida del proyecto, compuesto por fases sobre las cuales no existe consenso, si se toma en cuenta que la estructuración del ciclo varía de acuerdo con factores tales como naturaleza y tipo del proyecto, requisitos exigidos por las entidades financieras nacionales e internacionales para cubrir los costos de cada una de las fases del proyecto y metodología que se aplique para llevar adelante su ejecución. Algunos autores consideran 3 fases en el ciclo del proyecto: diseño, implementación y evaluación, lo que en términos temporales se refiere al antes, previo al desarrollo del proyecto, durante, periodo correspondiente a la implementación y ejecución del proyecto, y después, tiempo posterior a la acción directamente relacionadas con el proyecto. ¿Qué es la identificación de un proyecto? La identificación es la fase de elaboración de la idea inicial del proyecto. Consiste en conocer la naturaleza, carácter, categoría, tipo y finalidad expresada a través de una descripción amplia, clarificando la idea central para que los participantes estén en capacidad de identificar en su totalidad qué se pretende realizar con el proyecto. La identificación del proyecto comprende los siguientes elementos. Primero, diagnóstico participativo. Segundo, planteamiento del problema. Tercero, causa del problema. Cuarto, efectos del problema. Quinto, población beneficiaria. Sexto, objetivo general y específico. ¿En qué consiste la formulación de un proyecto? La formulación es la fase del diseño del proyecto en la que se planifican y organizan las actividades y los recursos disponibles sobre la base de la información obtenida en la identificación. La formulación contiene los siguientes elementos que forman parte del plan de acción, en el cual se describe de manera detallada y cronológica las actividades de desarrollo del proyecto. Primero, calendario de actividades. Segundo, estructura desagregada del trabajo, EDT. Tercero, matriz de responsables. Cuarto, presupuesto. ¿En qué consiste la ejecución, seguimiento de un proyecto? La ejecución, seguimiento de un proyecto es la fase donde se trata de llevar a la práctica lo previsto en las fases anteriores. Consiste en la intervención transformadora de la realidad o situación que inicialmente se consideró insatisfactoria o problemática. ¿Qué se entiende por evaluación de un proyecto? La evaluación es la etapa durante la cual se hace una apreciación sobre el proyecto una vez terminado, seguida de una comparación entre la situación inicial y la final, que permita sacar conclusiones sobre su éxito o fracaso. La evaluación incluye, primero, una revisión de los objetivos para verificar si se definieron en función de las necesidades insatisfechas de la comunidad. Segundo, la verificación del porcentaje logrado de cada objetivo. Tercero, la determinación de la eficacia, impacto y viabilidad del proyecto. ¿Qué es el marco lógico? El marco lógico es un instrumento de planificación que permite estructurar los principales elementos de un proyecto, subrayando los lazos lógicos entre los insumos previstos, las actividades planeadas y los resultados esperados.
El marco lógico permite un diseño que satisface estos requerimientos fundamentales de calidad de un proyecto de desarrollo: coherencia, viabilidad y evaluabilidad. Su creciente popularidad se debe al importante hecho de construir la principal técnica no cuantitativa de análisis científico en el campo de la política del desarrollo. Se puede interrelacionar la fase del ciclo del proyecto y la del marco lógico. La fase del ciclo del proyecto, tal como se ha visto en la primera parte de la guía, se puede interrelacionar perfectamente con la del marco lógico con el fin de obtener un índice de fases integradas básico para el diseño de proyectos comunitarios, lo suficientemente flexible como para adaptarlo al formulario específico de la entidad u organización u órgano cuyo apoyo financiero se solicita. ¿Qué es un problema comunitario? Un problema comunitario se puede definir como la carencia de algo bueno o la existencia de algo malo, que es necesario erradicar y que está presente en una realidad que se puede identificar como situación actual de la comunidad. ¿Cómo se enuncia correctamente un problema? Para enunciar correctamente un problema se debe cumplir dos requisitos básicos. Primero, estar expresado como una cognitiva negativa. Segundo, tener especificado su ubicación geográfica. ¿Dónde ocurre? ¿Cómo se seleccionan y justifican las causas relevantes del problema? Es posible que a partir de la ayuda de ideas del paso anterior se haya obtenido una lista de causas demasiado extensas que es necesario simplificar. Se puede eliminar una causa por motivos tales como: primero, no afecta al grupo social que se pretende beneficiar con la solución del problema, sino a otros grupos sociales sobre los cuales el proyecto no busca tener mayor impacto. Segundo, no se puede modificar a través del proyecto planteado. Tercero, se encuentra repetida o incluida dentro de otra causa, de tal modo que sería incorrecto considerar ambas causas. Cuarto, se concluye que en realidad es un efecto del problema antes que una causa del mismo. Quinto, no afecta verdaderamente al problema planteado o lo hace de manera indirecta. ¿Cómo se identifican los efectos del problema central? Los efectos del problema central, como consecuencia de la situación planteada, tienden a ser más graves en la medida que no se formule y desarrolle el proyecto planteado como intervención. Para identificar los efectos o repercusiones encadenados del problema central, se formulan las siguientes preguntas. Si el problema no se soluciona, ¿qué consecuencias tendría? La respuesta a esta pregunta debe verse reflejada en la lluvia de ideas, similar a la que se realiza para definir las causas del problema, producto de la cual es la identificación de los efectos del problema en una lista sin orden de prioridad. ¿Cómo se seleccionan y justifican los efectos más relevantes? Sobre la base de lista de efectos previamente elaborada, se seleccionan y justifican los más relevantes y se eliminan los menos importantes, fundamentándose para ellos en las siguientes razones. Primero, el efecto se encuentra incluido dentro de otro efecto, de tal modo que sería repetitivo incluir ambos. Segundo, se concluye que en realidad se trata de una causa del problema y no de un efecto. Tercero, no es un efecto verdadero del problema planteado, pero lo es en forma indirecta. En este caso es particularmente importante sustentar la afirmación a través de información estadística o estudios realizados al respecto. Formulación del proyecto. La estructura analítica del proyecto EAP es la esquematización del proyecto. Se representa en un gráfico similar al árbol de objetivos, en donde permanece inalterado el objetivo central. Sin embargo, en el nivel de los medios se incluyen las actividades correspondientes a la alternativa óptima. La matriz del marco lógico, MML, o matriz de planificación del marco lógico, es un resumen de lo que el proyecto pretende hacer, cómo y cuáles son los supuestos claves y la forma de monitorear y evaluar los insumos y productos del proyecto. Su objetivo es darle estructura al proceso de planificación y comunicar en un solo cuadro compuesto
de 4 columnas y 4 filas. La información esencial sobre un proyecto debe ser revisada, modificada y mejorada en todo el proceso de elaboración y ejecución del proyecto. ¿Qué es un indicador? Un indicador es la especificación cuantitativa y cualitativa para medir el logro de un objetivo, aceptada colectivamente por los involucrados en el proyecto como adecuada para lograr el objetivo correspondiente. En esta definición se observa que debe existir acuerdo entre los beneficiarios y otros involucrados del proyecto en el momento de establecer un indicador para evitar conflictos posteriores. Si un objetivo no tiene indicadores, no puede administrarse ni demostrarse su validez. ¿Qué son los supuestos? Los supuestos representan condiciones suficientes para obtener los resultados de un proyecto en cada uno de los niveles de objetivos de la intervención, actividades, componentes, propósitos y fin, y que están fuera de control de la gerencia del proyecto o de la agencia ejecutora. Los supuestos deben cumplir para favorecer el éxito del proyecto y su sostenibilidad a largo plazo. Guía general para la evaluación de proyectos sociales comunitarios. Análisis del problema, necesidad y formulación de objetivos. Primero, ¿cuál es el problema o necesidad que el proyecto pretende atender? Segundo, ¿el problema está claro y adecuadamente definido? Tercero, la definición del problema, necesidad social en el documento proyecto refleja las expectativas de la comunidad. Cuarto, ¿cuál ha sido la participación de la comunidad en la definición del problema de necesidad? Quinto, ¿están bien formulados los objetivos? Sexto, ¿cuál es la pertinencia y adecuación de los objetivos a la situación problema definida? Séptimo, ¿en qué medida los objetivos formulados están bajo el alcance y control de la institución responsable del proyecto? B. Análisis de la población objetiva y demanda. Primero, ¿a quién está dirigido el proyecto? Segundo, ¿el proyecto cubre la totalidad de población necesaria, la afectada por el problema o carece del servicio? Si no, ¿por qué? ¿Es posible ampliar la población objetivo? ¿Qué nivel de cobertura del proyecto abarca los grupos más pobres de la población? C. ¿El producto, bien o servicio del proyecto es el medio idóneo para la solución del problema o satisfacción de las necesidades identificadas? ¿Hay otras alternativas para solucionar el problema? Segundo, ¿está debidamente justificada la localización del proyecto? Tercero, ¿es consideración otras alternativas de localización? Cuarto, ¿por qué se desecharon? Quinto, ¿existe alguna relación entre el tamaño definido del proyecto y la demanda actual? Gracias por la presentación.